está, vivo en Lasarte. Nací en un pueblo pequeñito de la Sierra de Huelva, digamos está a 10 kilómetros de lo que es cercano al norte con Extremadura y a 6 kilómetros de lo que es Portugal. Digo esto porque dentro de lo que os voy a contar tiene bastante importancia. Me voy a trasladar un poquito para que conozcáis un poco lo que fue mi familia, ¿no? Mi abuelo fue militar en el republicano y por cosas de la guerra pues estuvo a punto de ser fusilado en aquella época, ¿no? Por una anécdota que había ocurrido durante esa etapa, pues le fue conmutada la pena de muerte a ser fusilado. Digamos que en aquel tiempo lo que ocurría es que había habido un pequeño encuentro entre el oficial que mandaba el ejército en aquel tiempo, ya el ejército en aquel nacional, había tenido un pequeño encuentro con mi abuelo, ¿no? ¿Qué ocurría? Que esa anécdota fue la que de todas formas, si alguna vez se interesa, porque hoy en día con esto de internet todo el mundo lo sabe, si ponéis José Capamelones, Capamelones es gracias porque todos en los pueblos tenemos motes. El mío de mi familia es Capamelones, pues estoy descubriendo ante vosotros. Quiero decir que si os metéis alguna vez y veis la historia de José Capamelones, podéis conocer toda la historia de mi abuelo, que alguien tuvo, yo creo que la certeza de publicarla porque es interesante, ¿no? Mi abuelo luego murió de una enfermedad común, creo entender, nunca se supo, le dolía el estómago y murió. No sabemos, más o menos sería una enfermedad común, ¿no? Mi padre se quedó con 12 años, era hijo de republicano y ya sabemos cómo en aquel tiempo qué es lo que ocurría, ¿no? Las familias de los republicanos estaban marginadas. Los señoritos, que era lo que comandaba en aquella época esas zonas de la península, digamos que los terratenientes elegían a los más allegados y por supuesto a los hijos de republicanos no les hacía mucha gracia. Se dedicaron buenamente, como vieron, a hacer trabajos de temporeros, entonces pues segar el trigo y esas cosas, y luego posteriormente ya cuando se casó con mi madre dijeron que no era vida, tuvieron aquella zona es más de animales, no es una zona agrícola, es una zona más de animales, de tener ganado. Es lógicamente una familia humilde y un poco apartada, no tenía dinero para comprar animales. Ya empezó a formarse la familia de mis padres, pero anteriormente a eso, mi padre se tuvo que dedicar, porque eso mi familia tiene su tela, porque se dedicó al contrabando. Mi padre al final, en aquel tiempo se trasladaban lo que es café y piedras de mechero, fijaros qué cosas, harina, esas cosas que no había actualmente en la península, la trasladan desde Portugal, por eso es la coincidencia de la cercanía, ¿no? Al final resultó ser un famoso contrabandista, que no lo creáis, Antonio Capamelones, o sea que rara, ¿no? Eso no está metido en ningún sitio, pero bueno, el caso es que mi padre comandaba una cuerda que se llama entre 15 y 20 contrabandistas, los que hacían la fórmula para poderse ganar humildemente la vida, ¿no? Mi madre en ese momento vio que eso no era vida, que algún día le iban a pillar. El delito entonces era 6 años de cárcel
y ya empezábamos a nacer nosotros, ya éramos tres hermanos, y lógicamente mi madre optó por venirse. Ahí fue la primera separación. No solo la familia de mis padres se trasladaba, sino que se trasladaba también la familia de mi madre hacia una zona que fue Cataluña, y la familia de mi padre se vino al País Vasco. Ahí ya hubo una ruptura de familia, una ruptura en que lógicamente eran hermanos unos de otros, y ya tuvo que... quizá para ellos fue el primer golpe, aunque nosotros con la edad que teníamos, yo entonces tenía 8 años, pues la verdad es que no nos dimos cuenta de ese hecho, pero me supongo yo que sí lo sentirían bastante. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando pues de hace exactamente entre 45, 44, 45 años. Para no irme del hilo hace 10 años mi padre fue llamado por el alcalde, la alcaldesa entonces de mi pueblo, diciendo que le iban a poner por la calle. O sea, fijaros la incongruencia, el famoso contrabandista le van a poner una calle. La calle de Antonio Pablones, el contrabandista. Mi padre acudió a la reunión y dijo que les parecía muy bien que esta fuera una época y que pusieran, pero hablando con ella decidió que la calle se llamara, en sí es la cuesta del contrabandista. Pues, digamos que es por donde entraban ellos cuando venían de la zona de Portugal, ¿no? Entonces, que hoy en día mi padre, con todos los contrabandistas del pueblo, tienen una calle en el pueblo. O sea que cambió bastante la situación de cómo se vivía entonces a cómo han transcurrido hace escasamente 10 años, ¿no? Nos vinimos a Vizcaya, la parte de Vizcaya, concretamente en un septiembre. Lógicamente los colegios habían todos comenzados y la emigración era tal que no tenía un hueco en un colegio. Vienen sin nada, sin prácticamente lo poquito de ahorros que tenían. Se tuvieron que construir su propia casa, lo que fue las famosas chabolas de Iturrigorri y Peñascal, que son barrios de bastante inmigración entonces, en aquella época. Y bueno, el caso es que mis padres, ¿cómo pudieron? Pues a los 3 hermanos, con 7, 8 y 12 años, pues nos tuvieron que hacer pasar el curso a través de clases particulares. Entonces había muchos maestros que eran profesores que daban las clases en las casas, y allí comenzó hasta que pudimos reengancharnos al siguiente año ya en estar matriculados en un colegio para poder seguir nuestra formación, ¿no? Bueno, sí. Somos un montón y ya de ahí voy un poquito. Llegas relativamente pequeño, con 8 años, ¿no? ¿O sí? ¿Tú recuerdas algo que ya has dicho, ¿no? Que te sorprendió que no pudieras ir entiendo que te sorprendería que no pudieras ir a un colegio porque había masividad, estaba masificado. Sí, por supuesto. ¿Y alguna cosa que tú recuerdas algo que dijeras respecto a tu cultura de origen que te resultara chocante? Quizás no, porque por desgracia, no sé por todo, sino por desgracia, lo que estaba comentando antes Pablo, que el euskera no estaba implantado, no era un idioma que tienes que aprender foráneo. Digamos que en aquel tiempo era una desgracia, pero quizás en este caso posiblemente fue bien para mí, porque